Welcome, dear students, to your online class 3 recording. Remember, this is week 4 and we are in level 5. Bienvenidos, estimados estudiantes, a su clase en su grabación de la clase número 3. Recordemos que estamos en la semana 4 y en el nivel 5. What is our goal or challenge for today, for this week? To talk about needs and wants to discuss what makes people's lives better. Okay, so we have a warm-up, a practice, production, and also we have solved your questions. So, the first step is to understand what is active and passive voice. Lo primero para esta clase es entender qué es voz pasiva y qué es voz activa. Voz pasiva es cuando estructuramos la oración y le damos importancia al objeto. Voz activa es las oraciones que generalmente hacemos donde le damos prioridad al sujeto. ¿Quién realiza la acción? ¿Listo? Entonces, por esto, en este espacio vemos un ejemplo de voz activa, donde lo primero que escribimos siempre en la oración es el sujeto. Someone cleans the office every day. ¿Sí? Alguien limpia la oficina todos los días. En voz pasiva ya no le damos importancia a quién realiza la acción, sino el objeto de la acción. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué limpia? Cuando ustedes quieran saber cuál es el objeto de la acción, van a responder a la pregunta ¿qué? Entonces, si el verbo, si la acción es limpiar, van a preguntar ¿limpiar qué? ¿Listo? Y en este caso sería the office. Entonces, the office es el objeto de la oración. En voz pasiva, le vamos a dar prioridades al objeto, o sea, en este caso, the office. Luego de eso, tenemos el verbo to be y tenemos el verbo en pasado participio. Este es un verbo regular. Recordemos que los verbos regulares, tanto en pasado simple como en pasado participio, son iguales. Entonces, the office is clean every day. ¿Sí? Aquí ya lo que nos importa es el objeto. Después del objeto va a ir el verbo to be. Es el verbo to be el que me va a decir el tiempo de la oración. ¿Listo? Luego, el verbo en pasado participio y el complemento. Vamos a ver otro ejemplo. My boss doesn't ask me to work late. ¿Cuál es el sujeto? My boss. ¿Cuál es el verbo? Ask. ¿Cuál es el objeto? Me. ¿Ok? En este caso tenemos una oración negativa. ¿Cómo niego las oraciones pasivas? Simplemente como lo hacemos con el verbo to be. Entonces, ¿cómo lo negamos con el verbo to be? Agregándole el not después del verbo to be. ¿Y cómo hacemos preguntas? Poniendo el verbo to be de primeras. Así hacemos las afirmaciones, las negaciones y las preguntas en voz pasiva, de acuerdo al verbo to be. Entonces, aquí tenemos, ¿cuál es el objeto? El I am. Entonces, aquí podemos saber que el objeto no solamente es una cosa, sino también pueden ser personas. El objeto de la oración puede ser una persona. En este caso, el I. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para el I? I am. La conjugación am. La estoy negando, entonces digo not. El verbo en pasado participio, ¿cuál es el verbo de la oración? Aquí es ask. En pasado participio, asked by my boss to work late. ¿Listo? Entonces, así es como funciona la voz pasiva en presente. Ahora la vamos a ver en pasado y ustedes dirán, profe, muy fácil. Es exactamente igual. Lo diferente es que ya no vamos a utilizar el verbo to be en presente, sino en pasado. Y la estructura es exactamente la misma. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces tenemos, someone painted our house last month. Aquí en la voz activa lo que nos importa es quién realizó la acción. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto? Someone. ¿Listo? Y en voz pasiva lo que nos interesa es el objeto. Our house was painted. Our house es el objeto. La voz pasiva, recuerden que el verbo to be by the noise. No fui despertado por el ruido. So let's see. Our next exercise, nuestro siguiente ejercicio es precisamente identificar cuándo es activa y cuándo es pasiva de acuerdo a la explicación que les he dado. Entonces aquí vamos a dar clic a este link
Ya lo tengo abierto en otra pestaña, la tenemos acá. Y la idea es simplemente que ustedes me van a decir, according to the sentence, de acuerdo a esta oración, like Pete does his homework every day. Entonces, ¿es una voz activa o es pasiva? ¿Es active present, present simple o past simple? ¿Cuál es el tiempo? ¿Presente simple o pasado simple? ¿Listo? Entonces, esta es nuestra actividad. Vamos a continuar. Let's continue here. Nuestra siguiente actividad, o para completar precisamente esta explicación, es ver todos los tiempos. Ok. Vamos a esperar un segundo que nos deje ver. Here. Aquí tenemos How to use passive voice. ¿Cómo utilizar la voz pasiva? Entonces, primordial, el verbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo se puede convertir en voz pasiva un verbo transitivo. ¿Qué es un verbo transitivo? Es un verbo que responde a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Entonces yo digo dibujar ¿qué? Canta, digamos, correr ¿qué? Correr no es un verbo transitivo. Por lo tanto, no se puede utilizar en voz pasiva. Limpiar ¿qué? Ese sí es un verbo transitivo porque yo puedo decir limpiar la casa, limpiar la oficina, limpiar mi cuarto, limpiar el computador, ¿sí? Entonces, es un verbo transitivo porque responde a la pregunta ¿qué? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es focalizarnos en la acción. The passive voice is used when the focus of attention is on the action, ¿sí? Entonces, la acción, el verbo tiene que ser transitivo. También, ¿en qué se interesa? Como les dije, en el objeto. We only use the passive when we are interested in the object or when we do not know who caused the action. ¿Quién causó la acción? Entonces, nos interesamos en el objeto de esa acción y no nos importa en realidad quién hizo la acción, ¿sí? No sabemos, no es importante. ¿Listo? ¿Y para qué lo utilizamos? ¿Cuándo lo utilizamos? Descriptive text types, like formal reports, news, academic writings, description of some process. Y aquí tenemos la voz pasiva en todos sus tiempos. Si ustedes se dan cuenta, activo y pasivo en una sola oración. Entonces, en activa, I do my homework. Eso es presente simple. En voz pasiva, ¿qué es lo que me importa? El objeto, o sea, my homework. ¿Qué es lo que me va a decir en qué tiempo está? El verbo to be, is, presente simple. Y el otro verbo va a ir, el verbo principal va a ir en pasado participio, done. La tarea está hecha, ¿sí? En presente continuo, I am doing my homework. Estoy haciendo mi tarea. En pasado, en voz pasiva sería, my homework is being done by me, si quiero. Mi, mi tarea está siendo hecha. Eso es presente continuo. Is being done. ¿En dónde estoy viendo esto? En donde estoy viendo el tiempo de la oración, porque aquí tengo el is, que es presente, y tengo el verbo to be de nuevo, being, que me está indicando progreso, presente continuo, ¿listo? Pasado, igual, I did my homework. Yo hice mi tarea, pasado. Y como digo, la tarea fue hecha por mí. My homework was done by me. ¿Dónde está el tiempo de la oración? Aquí en el verbo to be, was. ¿Listo? Pasado continuo. I was doing my homework. En voz pasiva, my homework was being done by me. I have done en presente perfecto. I have done, si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual, el presente simple, presente continuo, pasado continuo, es exactamente igual, solo que el verbo to be o va en pasado o va en presente. ¿Sí? El progresivo siempre va a ir dado por el being, ¿ok? Presente continuo, los continuos por el being, por el ing. Presente y pasado perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Entonces lo vamos a ver. I have done my homework. Yo he hecho mi tarea. En pasiva, my homework has been done. Mi tarea ha sido hecha. Aquí el verbo to be, ¿en qué tiene que ir? En presente perfecto. ¿Cuál es el presente perfecto del verbo to be? Has been.
¿Cuál es el pasado perfecto del verbo to be? Had been. Had been. So, I had done my homework. Esto es pasado perfecto. Yo había hecho mi tarea. Y en voz pasiva, my homework had been done. Mi tarea había sido hecha. En futuro, I will do my homework. Yo haré mi tarea. My homework will be done. Mi tarea será hecha. Y en futuro con el be going to, I am going to do my homework. My homework is going to be done. Mi tarea va a ser hecha. Entonces aquí va el verbo to be done. Así es como ustedes pueden ver cómo se va a trabajar la voz pasiva en los diferentes tiempos que ustedes ya saben. Nos vamos a concentrar en estos dos tiempos, presente y pasado simple. ¿Listo? Presente y pasado simple de la voz pasiva. Let's continue. Vamos a continuar. Nuestra siguiente actividad. In this activity, make a name 3 question by completing the gap with the passive form of the verb in brackets. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? Completar la oración, ¿sí? Ejemplo, name 3 books that into films. Entonces, nombre 3 libros que fueron hechos o fueron convertidos en películas. Entonces, ¿cómo se dice fueron? Pasado. O sea, name 3 books, plural, that were made. El verbo en pasado participio, were made into films. Siguiente, use. Use es un verbo regular. Recordemos que los verbos regulares siempre terminan en ed, tanto en pasado simple como en pasado participio. Aquí tenemos, a ver, it. Ejemplo, it es un verbo o speak es un verbo irregular. Entonces aquí ustedes deben tener su lista de verbos, saber exactamente cuál es el pasado participio de cada uno de estos verbos para la clase. ¿Listo? Para la clase, cada uno de estos verbos ya deben saber cuál es el pasado participio. Completar la oración y después de eso nombrarme esos 3 libros. En este caso, nombre 3 cosas que son usadas por los artistas. Entonces, name 3 things that are used by artists. Este va en presente simple. Y me tienen que decir cuáles son esas 3 cosas que son utilizadas por los artistas. ¿Listo? Name 3 things that are invented in the last 25 years. Nombre 3 cosas que fueron inventadas en los últimos 25 años. Y me tienen que decir cuáles son esas 3 cosas que se inventaron en los últimos 25 años. Y así con cada uno de estos, chicos, recuerden que deben preparar todo, absolutamente todos. Porque así como les puedo preguntar el primero, les puedo preguntar el 11, el 15, el 8, bueno, no importa. Y ustedes deben estar preparados. Let's continue. This activity is called Blast from the Past. Esta actividad se llama Explosión del Pasado. In this activity, you talk about the topic on the card, saying how the things were different in the past, using used to, didn't, used to, and the passive voice. Compare the lifestyles of your grandparents, parents, and your own. What changes are there? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a estos temas, ustedes van a escoger uno, ¿sí? Un tema el que ustedes quieran y van a preparar el used to, el uso del used to significa solía, ¿sí? Entonces, la ropa o el mundo solía ser más salvaje. ¿Cómo digo eso en inglés? The world used to, solía, ¿cómo digo ser? Used to be wilder, más salvaje. ¿Listo? Didn't used to es la manera como lo negamos, ¿sí? Entonces, los computadores o los carros no solían ser muy rápidos, podríamos decir, al principio. Entonces, ¿cómo digo eso? The cars didn't used to be so faster. ¿Sí? Los carros no solían ser muy, so fast. Muy rápidos. So fast. Y así utilizamos tanto la afirmación como la negación. El used to para afirmar y decir solía. Digamos, las bebidas solían, no sé, ser más nutritivas. El dinero solía
rendir más o ¿sí? Ahí es cuando decimos used to, cuando hablamos de cosas que solían ser en el pasado, de un hábito en el pasado y lo que no solía ser con el didn't used to. También vamos a utilizar la voz pasiva para hablar pues de esos objetos, ¿sí? Del trabajo, de la música, de los mobile phones y así. También pueden escoger you. Ustedes en el pasado, qué solían ser, qué no solían ser y qué cambios han tenido hasta ahora. Entonces aquí solamente escojan uno de estos temas, el que ustedes quieran, y con eso hacen este ejercicio. Our next topic, y este es nuestro último ejercicio de la clase, is a reading activity, en la cual ustedes precisamente van a practicar su pronunciación. Por favor, practicamos la pronunciación de cada una de estas palabras. Les vamos a hacer esta lectura mínimo cuatro veces en pronunciación. Recuerden que debemos soltar la lengua. Y además de eso van a buscar las palabras que no entiendan. La idea es que entiendan muy bien este artículo. Luego de eso van a responder a estas preguntas. People's lifestyle is being changed to improve their quality of life. What do you think about it? Do you agree? The second question, what do you suppose with this article? De acuerdo a este artículo, what do you suppose? Suppose, what do you infer? ¿Ok? Entonces van a hacer lectura del artículo y van a tener preparados estas preguntas. Then you have an exercise where you are going to tell me what is true, what is false. De acuerdo a la lectura me van a decir, de acuerdo a estos statements, qué es true y qué es false. ¿Listo? Y con eso terminamos la clase, chicos. Por favor, preparen muy bien su clase, estén preparados para la clase. Los espero durante toda la semana. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, ya saben que me pueden contactar en las sesiones de dudas para resolver dudas e inquietudes. Que tengan un muy buen día, cualquiera que este sea. Bye bye.